Hermanos, hermanas, bueno, hoy es día en nuestra iglesia, nuestra experiencia de fe, de la Santísima Trinidad. Y lo primero es que construyamos juntos una definición de Dios. Por supuesto que Dios es indefinible, inenarrable, inimaginable, por supuesto. Pero escuchando al padre Gustavo Baena, uno de mis profesores preferidos, un hombre ya de 92 años de edad, sacerdote jesuita, dice que Dios es aquel que está haciendo y siendo en la cosa creando. Así dice él. Dios es el que está siendo, es presencia, y haciendo operación en la cosa creando. Y dice que Dios está implicado en nosotros los humanos. Es decir, que Dios se ha hecho uno con su criatura, el ser humano. Por eso nosotros decimos, hablando del tema de la encarnación, que Dios se hizo hombre, no un hombre, sino hombre. Y pudiéramos decirlo hoy para hacer la distinción de género: se hizo hombre, se hizo mujer, Dios. Porque si dijéramos Dios se hizo un hombre, estaríamos pensando solamente en Jesús de Nazaret. Pero no, cuando decimos Dios se hizo hombre, estamos diciendo que Dios se hace hombre y mujer, se hace hombre en cada hombre, se hace mujer en cada mujer, está implicado en cada uno de nosotros. Por eso nosotros ya no decimos que Dios acontece en nosotros, no. Porque si decimos Dios acontece, estamos pensando todavía en un Dios que está por allá arriba. Nosotros decimos Dios, no decimos Dios sucede desde afuera. Es decir, interviene. Perdónenme que me equivoqué. Ya no decimos Dios interviene, porque lo que interviene es desde afuera, y lo que acontece es desde ¿adónde? Desde adentro. Entonces, corrijo, Dios, nosotros no decimos que Dios está interviniendo. No, ya no. Tal vez alguno diga, yo espero la intervención de Dios en mi vida. No, no, no. No es Dios interviniendo, porque no es desde afuera. Es Dios aconteciendo, porque es desde adentro. Y eso nos facilita dos cosas que son fundamentales en nosotros, los seres humanos. La primera, reconocer la sacralidad personal de cada uno. Eso facilita. ¿Por qué decimos que tú eres sagrado? ¿Y por qué te decimos que eres templo de Dios? ¿Y por qué te decimos que vales todo? No vales la pena, vales todo. Te decimos eso porque Dios está aconteciendo en ti. Y eso hace que tú seas sagrado. Y hace la diferencia entre lo humano y el reino animal. Eso hace la diferencia. Un marrano no es sagrado, ni una vaca. Y claro que cuidamos el marrano para después, en diciembre, comer chanchito. Y claro que cuidamos las vacas, pero en el marrano no está aconteciendo Dios. Aunque es criatura divina,
porque es obra de Dios, pero en el marrano no está aconteciendo Dios, ni en la vaca está aconteciendo Dios, ni en la cucaracha está aconteciendo Dios. Pero en el ser humano sí está aconteciendo Dios. Y eso hace que tú y yo seamos sagrados. Y lo primero, eso hace que Pedro justo, se conciba como un ser sagrado. Pero además lo segundo, eso hace que yo conciba a Cecilia, a Laura, a Mauricio, a Rupe, a Diego. Eso hace que yo los conciba como sagrados. Entonces, lo primero que quería decir es, en palabras del padre Gustavo Baena, Dios es el que está siendo y haciendo en la criatura humana. Dios es el que está haciendo y haciendo en la cosa creando, dice así, pero para aclararlo un poco digo, Dios es el que está siendo presente y operante en cada ser humano. De ahí se desprenden dos cosas maravillosas. Primero, que yo soy sagrado porque Dios está aconteciendo en mí. Y segundo, que el otro es sagrado porque Dios está aconteciendo en él. Entonces, de ahí se desprende, ojo, de ahí se desprende la sacralidad de la vida que humana. La sacralidad de la vida que humana. ¿Cuándo se nos olvidó eso? Y por eso tan fácilmente nos secuestramos, nos asesinamos, nos suicidamos, nos atracamos, nos herimos, nos dañamos, nos violamos. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué terminamos violándonos? ¿Por qué terminamos abusando unos de otros? ¿Por qué terminamos explotando al hermano? ¿Por qué terminamos exterminando la vida del hermano? Porque se nos olvidó eso. Se nos olvidó que somos sagrados. ¿Y por qué se nos olvidó que somos sagrados? Porque se nos olvidó que Dios está aconteciendo, está haciendo y haciendo en la criatura humana. Yo creo que desde ese punto se desarrolla, mis queridos hermanos, la antropología cristiana. Es decir, el estudio del ser humano en el ambiente cristiano. La antropología cristiana no puede ser otra más que la sacralidad del ser humano. Por eso si tú me haces daño y yo soy cristiano, yo no puedo desenfundar el arma para cegar tu vida, por más daño que me hayas hecho. Y por eso yo no puedo tomar decisiones sobre mi vida por más aburrido que esté. ¿Por qué? Porque sé que en mí está aconteciendo Dios, y en esa implicación de Dios en mi vida, Él está siendo presente y está operando en todo mi ser. El segundo punto de reflexión es, hermanos, el siguiente. Escuchen. Dios, más que explicarse, se experimenta. Significa que Dios no es un tema del coeficiente intelectual del ser humano, sino que Dios es un tema existencial, vivencial del ser humano. Es una vivencia, es una experiencia. No es una fórmula, no es un teorema que podamos demostrar. Ese no es Dios. Por eso, de ahí deduzco esto. Los muchachos nuestros van a la universidad siendo de familias muy piadosas, de abuelos muy católicos, de papás muy creyentes, y el muchacho en la universidad comienza a sacar esta conclusión:
papá, es que yo soy ateo. ¿Qué? Sí, no, es que yo soy ateo, pa. Ya los profesores me explicaron. Ya el profesor me explicó y me dijo que con razón Carlos Marx dijo que la religión era el opio del pueblo. Con razón Federico Nietzsche, en Zaratustra, el superhombre, dice que Dios ha muerto. Papá, ¿usted qué hace lambiendo ladrillo en el Carmelo? Papá, Dios no existe. Papá, la iglesia es una mafia. Papá, la religión es una hierba que lo único que hace es sedar a la gente. Y eso desconcierta a los papás. Y el muchacho sigue creyendo en eso porque se lo dijeron los profesores. Y como ve el papá que toda la vida ha trabajado en la mayorista. Yo tengo nada en contra de la mayorista. Más queridos que los de la mayorista, ¿quién? Papá, usted que ni se sabe firmar, con razón usted va a misa. Usted que nunca fue a la universidad, con razón va a misa. No, papá, despierte. Yo por eso estoy en la universidad y yo ya aprendí que Dios no existe. Es que Dios no existe aquí. Eso está claro. Porque aquí Él no cabe. Porque esta cabeza es demasiado pequeña. Pero ¿saben dónde sí existe Dios? Aquí, porque este corazón es muy grande y Dios lo diseñó para existir en él. Dele la gloria al Señor. Lo tercero, hermanos, es que, fíjense, Dios está trabajando en nosotros, está trabajando permanentemente en nosotros, todo el tiempo. Lo interesante es que mientras usted está dormido, Dios está trabajando ahí en usted. Las 24 horas de los 7 días de toda su vida, Dios está trabajando en usted. Y trabaja. ¿Para qué? Para que al fin te parezcas a Él, encuentres la identidad en Él, porque Él nos creó a su imagen. Es eso. Entonces, ¿qué hace Dios? Trabajar. Ustedes saben que Dios no nos creó, ¿cierto? Dios no nos creó. ¿Sí? Hermoso. Nos está creando, que es mucho más lindo. Quédate tranquilo, muchacho. Nos está creando, es decir, no ha terminado. Y por eso tú todos los días vas creciendo. Y por eso todos los días vas aprendiendo cosas nuevas. Y por eso todos los días eres más fuerte. Y por eso todos los días tienes más capacidades. ¿Por qué? Porque Dios nos está creando. No ha terminado, ni piensa terminar. Y terminará cuando le quedemos parecidos a su Hijo Jesucristo. Por eso, levante la mano el que le tiene miedo a la vejez. Tranquilos. Mentirosos todos. Vea, Gonzalo le tiene miedo a la vejez. Todos le tenemos miedo a la vejez, pero yo les voy a quitar ese miedo en esta misa, así sea el último punto. ¿Saben por qué? Porque es que cuando Dios decide trabajar en cada uno de nosotros, su trabajo es al principio hacernos crecer y después achiquitarnos. Sí. Bueno, usted nunca en un diccionario de teología va a encontrar la definición de achiquitamiento. El término teológico es kenosis. ¿Kenosis es cuál?
ekenosis, que significa abajamiento. Significa abajamiento. Y claro, al principio Dios trabaja para hacerte crecer y después trabaja para chiquitarte. Yo ya tengo esa experiencia y no me creo aún adulto mayor, pues tengo 52 años, pero después del COVID me pasó una cosa muy especial, que empecé con una arritmia cardíaca. Entonces fui donde el cardiólogo, y cuando fui donde el cardiólogo lo primero que me dijo fue: padre, párese en esa pared. Y me dijo: padre, ¿usted cuánto mide? Yo, 1,76. Padre, ya ha bajado 3. Ya voy en 1,73. Claro, ya después de los 50, uno comienza como por un rodadero. ¿De qué? ¿De espaldas o de qué? Y ahí es donde Dios trabaja. Claro. ¿Por qué? Ustedes se acuerdan lo que dijo Jesús de Nazaret: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y claro, uno crece y Dios trabaja mientras uno va creciendo, y después se achiquita y ahí sí que trabaja Dios. ¿Por qué? Porque uno vuelve al final a ser un niño. Yo recuerdo a mi mamá de 91 años, había que bañarla. ¿Cómo a quién? Había que cambiarle el pañal. ¿Cómo a quién? Había que darle la sopa. ¿Cómo quién? Claro, no les dé miedo de eso, que eso es extraordinario. Y crean que Dios está trabajando ahí. ¿Para qué? Para que podamos pasar la puerta. Porque muy engrandecidos no pasamos la puerta. Hay que permitirle a Dios que trabaje en nosotros. Porque uno en cierta edad es arrogante, es pretencioso, se cree el mejor, se cree el más fuerte, se cree el más valiente, se cree el más bonito. Eso pasa en la vida de todos los seres humanos. Y todas esas vanidades van desapareciendo y uno se va achiquitando. Pero es el trabajo que Dios va haciendo para que volvamos a ser niños, pasemos la puerta y nos encontremos con Él. Alguien diga amén. Cuarto punto de reflexión, hermanos. Usted dirá: padre, ¿y eso cómo así que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? A mí eso como que no me casa. Va, tranquilos. Que esa relación trinitaria es importante identificarla al interior de Dios, porque Dios se relaciona con Él mismo. Al interior de Dios. Pero al exterior, Dios para nosotros es uno. Claro que identificamos sus tres personas, pero son relaciones adintra de la divinidad. El Padre que se relaciona con el Hijo que se relaciona con el Padre, el Espíritu Santo que se relaciona con el Padre y con el Hijo. Es una relación adintra, porque Dios es relación adintra, adentro de Él mismo. Pero adestra, es decir, hacia nosotros, Dios es el mismo. Por eso cuando hablamos de Jesús, estamos hablando del Padre y del Espíritu. Y cuando hablamos del Espíritu, estamos hablando de Jesús y del Padre. Y cuando hablamos de Jesús, estamos hablando del Padre y el Espíritu. Y cuando hablamos del Padre, estamos hablando de Jesús y del Espíritu. Es decir, ellos no se separan. Por eso cuando usted dice Dios mío, está diciendo Dios mío Padre, Dios mío Hijo. Y cuando usted dice Jesús, está diciendo Dios mío, y está mencionando a la Trinidad entera, porque donde está el uno están los otros. Y por eso cuando nosotros comulgamos, no solo recibimos el cuerpo de Cristo, recibimos a Dios entero,
a Dios completo. Y eso nos permite hacer este quinto descubrimiento. ¿Y cuál quinto descubrimiento? Que hablar de la Trinidad es reconocer que Dios Padre, es decir, Dios me envuelve, que Dios Hijo está en mi hermano y que Dios Espíritu está dentro de mí. Dios fuera de mí, Dios a mi lado, Dios dentro, porque al final todo está envuelto. Todo está envuelto, el universo entero, la vida entera, la historia entera está envuelta por la presencia de ¿quién? De Dios. Alabado sea el Señor. Vea, ¿saben por qué lo de los 3 pececitos? Gabriel, gracias. Qué buena interpretación de la Trinidad. Gabriel es un miembro de la comunidad que he ido descubriendo aquí, pero que ya teníamos camino juntos. Y hablando de la Trinidad, hicimos esa imagen de alguna manera expresa. ¿Y qué expresa? Que es un círculo. Fíjense que ellos están danzando en círculo. Y esa danza en círculo representa que están unidos, están unidos. El uno no se entiende sin el otro. Ahora, vamos a ver qué tan juiciosos son ustedes. En este caso, en esta figura, ¿quién es el Padre? ¿El de color qué? Dorado. Muy bien. Claro, está sobre, ¿vale? Y es dorado, que representa, es el color de la divinidad. ¿Y quién es el Hijo? El rojo. Claro, porque representa su sacrificio, su sangre, ¿vale? ¿Y quién es? Bueno, ya, ¿y quién es el Espíritu Santo? No, pues, que me diga otra cosa, lo saco. Claro, el Espíritu Santo es el que entrelaza al Padre y al Hijo. Es el punto de unificación en la relación íntima de Dios entre el Padre y el Hijo. Esto es bello. Y como decía esto, como lo refería San Agustín de Hipona en el siglo IV, decía: el Padre es el amante, el Hijo el amado y el Espíritu Santo el amor. Alabado sea Dios en su Trinidad.